El senador por la Romana, Iván Silva, denuncia un fraude, acusa al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, al director de la Dirección General de Impuestos Internos del gobierno del presidente Luis Abinader y a una cantidad sorprendente de bancos, 29 instituciones financieras del sector bancario de la República Dominicana, de un fraude descomunal por más de 20,000 millones de pesos. Esto parece una locura de película. No sé qué tan bien fundamentado esté esta denuncia por parte del senador Iván Silva, pero es un tema muy delicado que amerita evidentemente un análisis a profundidad, compartir la información con todos ustedes. Estamos hablando de una operación de 20,000 millones desembolsada precisamente por el gobierno dominicano. De repente ni de inmediato le digo, esto me parece que puede ser y es difícil decirlo, un aspecto muy de repente manejado de manera incorrecta por el senador. No sé hasta qué punto el senador Iván Silva sepa cómo se maneja la ley monetaria, marco financiero, un tema delicado. Acusar a 29 bancos de fraude, la ley es muy estricta en cuanto a usted compartir información de cualquier entidad bancaria, porque cuando se atenta contra el sistema bancario de cualquier país, y la República Dominicana no es la excepción, se puede incluso enfrentar una situación bastante categórica en términos de desinformación, de manipulación, pero sobre todo en todo lo que tiene que ver con la parte del daño que se le hace al sistema monetario y financiero. Le voy a compartir todos los detalles de inmediato. Quiero saludar a la comunidad de dominicanos radicados en el exterior, en Estados Unidos. Gracias una vez más por todo el apoyo al demócrata, a todos los que asistieron, a los dominicanos que están en casa también, en la patria grande. Un saludo, dígame de dónde nos ve. El hijo de don Pancho y doña Fela, siempre activo por aquí. Bendiciones y saludos a mis padres queridos. En Pancho y Fela, a cada uno de ustedes. Mire, el senador Iván Silva ha dado una rueda de prensa. Hay que recordar que este senador ha también, recientemente salió del PRM para juramentarse en el PRD, disgustado con el tema de la reserva de su candidatura. Esos son aspectos políticos que hay que respetar, pero no se puede dejar pasar por alto el tema de que el senador ha dado un viraje. Ya venía con un discurso de alguna manera crítico hacia adentro del PRM, pero con la salida tras no reservarle su plaza en la Romana, asumió de inmediato un rol mucho más radical. De eso no me voy a referir más adelante. Ahora, ¿qué señala el senador para compartir la información de manera directa y luego hacer el análisis desde nuestro punto de vista? El senador dice que el ministro de Hacienda, Jochi Vicente, y el director de la Dirección General de Impuestos Internos, la DGI, precisamente estos dos altos funcionarios del equipo económico del gobierno del presidente Luis Abinader incurrieron en una ilegalidad, dice y señala el senador Iván Silva, que han cometido una especie de esquema de corrupción, que han inobservado todas unas 15 leyes para favorecer a 29 bancos, y que estos 29 bancos, dentro de los cuales hay una combinación de bancos comerciales y asociaciones de ahorros y préstamos, que citó algunas por sus nombres incluso, y le voy a compartir cuáles fueron las que el senador, entre otras, nombró, cuáles instituciones financieras, cuáles bancos recibieron de manera ilegal y fraudulenta 20,000 millones de pesos. Esos 20,000 millones de pesos van a generar intereses a un 4% hasta el año 2024, y que de 2024 al 2032 van a pasar a pagar un interés de un 11%. Imagínese usted, y él mismo lo destaca de manera bastante categórica, lo que representa pagar un 11% de 20,000 millones de pesos. Esto es lo que señala el senador, además de que se han
violado todos los protocolos, dentro de los cuales está precisamente que la aprobación de cualquier tipo de préstamo por parte del gobierno del Estado Dominicano tiene que ser aprobado como deuda pública, ya sea externa o interna, por el Congreso de la República, y que no pasó por el Congreso. Y dentro de los argumentos y la información que revela el senador Iván Silva está precisamente que eso es totalmente ilegal. Pero pareciera que el matiz que el senador le da a esta operación deja de lado que es muy poco probable, para no decir imposible. No voy a utilizar la palabra imposible para no ser categórico, pero es muy poco, pero muy poco probable que 29 bancos se presten a un tema de un fraude, a un tema de una operación ilegal, y que involucra a un ministerio de Hacienda y su ministro, obviamente, como el representante y al director de la DGI, dos instituciones sumamente delicadas. Si usted me dijera de repente, y el senador hubiese dado a conocer que es una operación entre el Banco de Reservas y el Ministerio de Hacienda y la DGI, yo le digo, bueno, habrá que ver cuál es la naturaleza del desembolso, si es un tema de comisión, de intermediación, si fue para favorecer un proyecto, pero el senador está dando a conocer, evidentemente, la emisión de bonos del Ministerio de Hacienda que se colocaron como instrumento de capitalización para dinamizar la economía, y esos bonos son adquiridos regularmente por las entidades financieras. Y es típico y es normal. Esos bonos evidentemente coloca el Ministerio de Hacienda, no en el gobierno del presidente Abinader con Leonel, con Danilo, con Balaguer. Es un mecanismo evidentemente muy usado, muy recurrente y por qué no decirlo normal en términos de la colocación y emisión de esos bonos de deuda pública que adquiere la banca, entre otras instituciones públicas y privadas. Cuando digo instituciones públicas, me refiero también al rol que juegan reguladores e instituciones descentralizadas del propio Estado, del gobierno central, en la mayoría de las veces. Entonces, no quisiera yo pensar que un senador de la República tiene dos posibilidades. La primera es que no conozca el instrumento de la emisión y colocación de bonos y todo lo que conlleva, evidentemente, que es una deuda interna a través de un mecanismo que no amerita que pase por el Congreso Nacional por su propia naturaleza, porque es un instrumento financiero de uso, evidentemente, regulado por la misma Junta Monetaria, quien es el máximo órgano de la política económica, presidida por el gobernador del Banco Central e integrada por todos los miembros de la Junta Monetaria, nombrados por decreto por el presidente Luis Abinader y ad hoc por las posiciones que ocupan en el sistema financiero y el gabinete económico del gobierno de turno. Entonces, no quisiera yo pensar que la primera posibilidad es que el senador Iván Silva, por la romana, tenga un desconocimiento tan grande que no solamente no observe este tipo de señalamientos que le hago, sino que vaya a convocar una rueda de prensa y que dé a conocer una información como esta, haciéndola a modo de acusación, hacer una acusación de esta naturaleza a prácticamente el sistema bancario completo. Es una locura, es un sinsentido, es algo altamente preocupante. La segunda posibilidad es aún todavía más grave, y es que el senador conozca evidentemente el instrumento, que sepa muy bien y que se parara allí conociendo muy bien de qué se trata el tema de la colocación de bonos, de ese mecanismo para inyectar efectivo a través de todo el sistema bancario en la economía nacional, que es muy parecido al efecto que se logra cuando hay una liberalización de los fondos del encaje legal, que también se lo voy a explicar, pero que él fuera allí a manipular, o conociendo la información, más que a manipular, a hacer una acusación
de esta naturaleza para tratar de sacarle un capital político. Estoy partiendo de los supuestos. Desde mi punto de vista son solamente dos. O el senador desconoce el mecanismo de la emisión de ese tipo de deuda y se para allí con un desconocimiento y una inobservancia olímpica preocupante para que un senador de la República la tenga, pero es una posibilidad. Y la segunda, evidentemente, la que le acabo de decir, que es todavía mucho más delicado. Voy a analizar precisamente cuáles son las causas y consecuencias de esto para el propio senador, que pudiera pasar. En los medios de comunicación está también muy regulado y normado el tema de difundir informaciones falsas, fake news, ya sea por manipulación, por alteración o por suplantación de contenido que afecte el sistema financiero. Y imagínense usted, el sistema financiero es un banco. Difundir una información que afecte a la credibilidad o que provoque una especie, evidentemente, de respuesta, de alarma a los ahorrantes de un banco puede degenerar en un efecto dominó en todo el sistema financiero. Pero hablar de 29 bancos, una acusación de este senador por la Romana, de que los 29 bancos se pusieron de acuerdo con el ministro de Hacienda y con el director de la DEI, no tiene sentido. Yo le voy a hablar más a profundidad ahora desde el punto de vista de los aspectos de lo que puede estar pasando aquí en términos políticos también, y el desenlace que esto deberá tener con una respuesta contundente y con los nombres, dicho sea de paso, que el senador Iván Silva por la Romana, reitero, nombró de las instituciones bancarias que según él están involucradas en este presunto esquema de corrupción. Un tema muy, pero muy delicado. Diría más que delicado, incluso alarmante. Le cuento más de inmediato en la opinión del demócrata. Bueno, muchas gracias por estar allí. Dígame de dónde nos ve. Quiero recomendarle a GBC, la farmacia de todos los dominicanos. 117 sucursales y creciendo en todo el territorio nacional. Un 20% de descuento a partir de 300 pesos en todas sus compras. GBC, la farmacia de todos los dominicanos. Cava Consulting, corredores de seguros para su seguro de vehículo, de motor, de vida, de salud, local e internacional. Todo lo que usted necesite, los mejores precios, las mejores coberturas. Cuando usted contrata directo con una compañía aseguradora, con una ARS, usted es un cliente y le dan los precios para un cliente. Cuando tiene un corredor del peso y la profesionalización como Cava, entonces Cava negocia a partir del tamaño de su cartera. Por eso usted obtiene precios, costos más bajos en la prima de sus seguros y mejores coberturas, y su inversión está garantizada para su patrimonio o para la salud. Cava Consulting. Llame y escriba, siga sus redes sociales y a este número de parte del demócrata. Mire, este tema de muchas veces utilizar información de esta naturaleza no es nuevo, se ha intentado, pero las consecuencias legales y jurídicas son bastante contundentes. Es uno de los pocos sectores con los cuales no se juega en República Dominicana. Usted sabe que hay una corriente de opinión y cualquier información que se publica en una red social, que un periodista, un comunicador pone a correr una bola, como decimos en buen dominicano, escribe un artículo, mucha gente se hace eco. El sistema financiero se respeta y es algo muy delicado. Si el senador Iván Silva utilizó esta operación para armar este muñeco y hacer una denuncia tan seria como esta, involucrando a 29 bancos, prácticamente al sistema bancario nacional completo, dejando fuera, me parece que las cooperativas, porque son 29 bancos, creo que son 30 y tantos, pero los que faltan allí son bancos que uno casi ni conoce. Pero él nombra en la denuncia al Banco Popular, al Banco del Estado, al Banco de Reserva. Dice que está involucrado también el Banco Múltiple BHD, el Scotiabank, el Banco Popular, la Asociación de Ahorro y Préstamos. Es decir, que prácticamente todos los bancos fuertes y líderes del mercado involucrados en esa operación, evidentemente porque estamos hablando
de una operación que hace el Ministerio de Hacienda a través de este mecanismo de colocación de deuda, y habrá que ver luego que son cosas diferentes, y pienso que el senador debió ser más cuidadoso para hacer ese tipo de denuncia. No sé si el senador agotó las consultas del lugar, si él notificó a la ABA, a la Asociación de Bancos Dominicanos, que también la nombra, la Asociación de Ahorros y Préstamos, la institución que aglomera tanto a la banca comercial como a las asociaciones de ahorros y préstamos que operan fundamentalmente con los créditos dirigidos al sector inmobiliario, a los préstamos inmobiliarios y con otros productos, aunque un poco más limitado. Esa es la diferencia entre las asociaciones de ahorros y préstamos y los bancos, además de que los bancos tienen un consejo directivo y dueños, accionistas diferentes. En las asociaciones de ahorro son los ahorrantes, los dueños de estas instituciones, entre comillas, que al final terminan respondiendo también a grupos económicos puntuales. Si el senador no agotó todo esto y se paró allí para hacer esta denuncia, reitero, al país, con las consecuencias que esto puede tener al sistema bancario, al sistema monetario, es precisamente bastante delicado. Así que vamos a ver cuál es la reacción de las autoridades. Con esto no se juega. Si es un tema de sacarle capital político, el senador Iván Silva ha estado involucrado en denuncias también, recordemos, y enfrentamientos en el sistema dominicano de la seguridad social. Hizo denuncias muy serias con unos médicos. Eso no le salió bien, de alguna manera no tuvo ningún final, vamos a decir, formal, y es un senador. Es decir, yo espero que el senador sepa muy bien lo que está diciendo y tenga por seguro que esto, si parte del supuesto de que el senador Iván Silva esté jugando a sacarle capital político, una denuncia de este tipo ahora, tratando de poner entre la espada y la pared al gobierno, al ministro Jochi Vicente de Hacienda, al director de la Dirección General de Impuestos Internos, puede enfrentar consecuencias legales. Aunque aquí los diputados hacen de todo y no caen presos, y los senadores mucho menos, pero este puede ser un caso diferente. Anótelo. Yo quiero que usted me diga qué piensa de todo esto. ¿Cree usted que el senador ignora los mecanismos de colocación de bonos? ¿Tiene la razón el senador cuando dice que este tipo de instrumento debió pasar por el Congreso para aprobación, para aquellos que tienen conocimiento en el ámbito del derecho financiero, de la regulación del sistema monetario? Quiero leer sus comentarios, y para todos ustedes que en sentido general saben muy bien lo delicado que es este tipo de denuncia, ¿qué piensa usted? ¿Hay detrás un interés de manipulación política, de capitalizar todo esto, de llamar la atención tras la salida del senador del PRM para juramentarse en el Partido Revolucionario Dominicano por el tema de la reserva de su candidatura? ¿Qué piensa usted? Como siempre le digo, en esta conversación de doble vía, me interesa más que nada, sobre todo, ese rol protagónico de ustedes. Ahora leo sus comentarios. Bendiciones.